Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no. Les vas a robar su inocencia. Pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero Entonces eres la reina carnavalera. claro que no, Sí, claro, mentirosa. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro, ¿no es claro que sí, cierto? claro que sí. No. Sí, María José. No, no. Bueno, ¿qué? ¿Quieres saber cómo vas a entrar? Ya, medio la pista. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. ¡Luis García! Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Ah, tú- Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rostón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 158. Muchísimas gracias por continuar apoyando este proyecto, por creer en el poder de las conversaciones, por sumarse a ellas, por darle like, por compartir, por suscribirse al canal, por hacer que este proyecto, insisto, en ya esta 4ª temporada siga adelante. Agradezco, como siempre, a Digital TV y Radio, nuestra productora principal, quien nos apoya, quien ha creído en este proyecto, quien se ha sumado. Voz Celestial, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Digital TV y Radio. También agradezco a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría, por el apoyo y por haber creído en este proyecto desde el principio. Conferencias, capacitaciones, talleres, cursos. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor. Conversadoras, conversadores, el día de hoy para mí, de verdad lo tengo que decir abiertamente, es un día muy especial porque la persona que está invitada el día de hoy, que nos hizo favor de... Créame que tiene una agenda muy apretada y de verdad estoy muy agradecido. Es una persona que conozco, y ahorita van a conocerla ustedes, por medio de un gran amigo mutuo, que se llama Luis Roberto Palomino, a quien mandamos un enorme saludo, y que una vez que la conozco, de verdad tengo una profunda admiración y respeto por su capacidad, por su talento, por su empuje en el trabajo, por su fuerza. Mi queridísima Elena Cerón, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya que escuché la bienvenida, pues saludos a toda la audiencia, ¿no? Yo creo que es como mi 3ª, 4ª entrevista y bueno, me da mucha emoción poder escucharte y bueno, y estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Elena. Pues fíjense que vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con esto que Elena hace, que Elena genera, que Elena provoca en distintas organizaciones a lo largo ya de un tiempo, y quiero arrancar precisamente con un tema que ella ha manejado dentro de las cosas que maneja, ha manejado de manera, digamos,
con fuerza, que es esto del change management. Estaremos de acuerdo todos, salvo su mejor opinión, por supuesto, conversadoras, conversadores, que el cambio en sí implica caos, implica circunstancias complejas, etcétera, etcétera, y además es constante, es inevitable, etcétera, etcétera. Y entonces, este tenor de change management o administrar el cambio se vuelve al mismo tiempo, por lo menos para un servidor, infinitamente un tema de curiosidad importante y también de un tema que me parece medular en términos de cualquier organización, incluida tal vez una familia. Y entonces, primero quisiera, Elena, que nos platicaras un poco qué es esto del change management y después pasar un poco cómo llegaste ahí, cómo te atrapó para que de ahí pudieras despegar. Claro, bueno, pues mira, change management o gestión del cambio, ¿no? Si habláramos como en términos muy teóricos, es como tú dices, la administración del cambio, es poder acompañar a las personas, a las organizaciones, a los equipos a cambiar. Hay un término de ProSci, ¿no? De donde yo me formé en una de las tantas formaciones, que es el lado humano del cambio. Es cómo poder acompañar a las personas impactadas por el cambio a poder moverse del lado A B y como tú dices, dentro de este contexto que el cambio siempre tiene, o sea, por eso es natural la resistencia al cambio, porque el cambio nos confronta, inclusive es un cambio solicitado por nosotros. Entonces, la gestión del cambio son diferentes metodologías, enfoques, técnicas, inclusive son roles que tienen las organizaciones para poder acompañar el lado humano del cambio. Y si yo hablara de cuál es el indicador de éxito de la gestión del cambio, es la adopción del cambio. Es cuando las personas, los equipos y las organizaciones logran pasar y dicen, esto ya es parte de nosotros y quienes éramos es un recuerdo, es una historia, es un punto de partida. Eso suena padrísimo. Fíjate que recién estaba tomando un curso y en este curso decían con toda puntualidad. Primero las personas, después los procesos y al último las cosas. Y lo repetía, primero las personas, después los procesos y al último las cosas. Y decía esta persona, aplica en todo. Y justo el ejemplo que da de cómo no se cumple eso, aun cuando haga mucha lógica, decía, son las empresas. Porque vamos a cambiar y entonces primero los procesos. Los procesos, y luego vemos qué cosas y qué equipo, y luego ya, hay que meterle a la gente, ¿no? Sí. Hay que decirle a la gente. Y entonces me encanta este enfoque de ese lado humano del cambio, porque tal como lo dices, sería imposible abrazarlo, más bien ejecutarlo, si ni siquiera estoy convencido, o peor aún, si ni siquiera lo entiendo. ¿No es cierto? Sí, y si no soy parte del cambio, incluso y cuando es un cambio impuesto, o sea, por ejemplo, COVID, que fue un cambio masivo, múltiple, todos lo vivimos, pero eventualmente cuando teníamos opciones o podíamos elegir, bueno, quién va al súper, o sea, desde las pequeñas acciones hasta las grandes, cuando tú tienes la posibilidad de hacer algo, de ser parte del cambio, es mucho más sencillo a cuando son cambios totalmente impuestos donde las personas impactadas, a mí la palabra impactado por el cambio es muy relevante, son escuchadas. No quiere decir que haré lo que tú quieras, sino qué es aquello que te pasa, cuáles son las opciones que tenemos, cómo podemos mitigar el cambio, la resistencia, el miedo, la preocupación, porque involucro a los impactados por el cambio. Y eso es lo que busca gestión del cambio, ayudar a quienes tienen que implementar algo que normalmente se detona por una necesidad de negocio, por alguna necesidad, tenemos que hacer algo diferente a como veníamos haciéndolo, pero son las personas las que lo van a lograr. Y tenemos que escuchar, entender, comprender, involucrar, experimentar una y otra vez con las personas. Ahora, hay procesos que tenemos 3 meses, hay procesos que tenemos 2 años, hay procesos que ni siquiera sabemos cuánto tenemos, pero tenemos que lograrlo. Entonces, gestión de cambios para mí apasionante porque están involucradas un montón de variables, ¿no? O sea, puedes tener un plan muy básico, un plan muy sofisticado, pero hay muchas variables a considerar que todas están relacionadas con las personas.
Totalmente. Fíjate, ahorita hiciste que me acordara, dándonos una capacitación en una empresa, una vez una persona decía, a ver, pero, o sea, un poco diciendo qué bueno que están acercándose con nosotros y daba un ejemplo de cuando no se hacía, ¿no? Entonces decían, a ver, contratan a gente, nos pone otra vez los procesos y entonces dice, pues ejecútalo. Y entonces tú lees el proceso, digamos, el manual, ¿no? Nuevo, y dicen, es imposible ejecutarlo. ¿Cómo que es imposible ejecutarlo? Y entonces daba un ejemplo, una tontería tal vez, pero muy significativa, aplicable en muchas cosas. El manual dice que yo tengo que apretar el botón azul, el botón amarillo y el botón naranja al mismo tiempo. Eso dice el manual. Y entonces, ¿y por qué no lo aprietas al mismo tiempo? Ven al cuarto de operaciones, ¿no? Y entonces el botón azul está de ese lado, el naranja está a 5 metros del otro lado y el amarillo está aquí enfrente. Dime cómo hago eso simultáneamente. O me cambias la máquina y me pones los 3 botones ahí, o cambia tu proceso y entonces, o ven a ver siquiera qué hago. Sí, sí. Ven a ver qué hago. ¿Qué te has encontrado que te llame poderosísimamente la atención en términos... a ver, te lo voy a preguntar más claro. ¿Quién se resiste más? ¿El que opera o el que planea? En mi experiencia, el que planea. O sea, algo que decimos mucho cuando vamos a arrancar proyectos de gestión del cambio es, estimemos el tiempo que nos va a tomar poder subir al proceso de change management, o sea, no al proyecto, no al plan de proyecto, sino al plan de gestión del cambio, a los dueños del proyecto. Porque ellos son quizá, porque los que reciben el cambio, quieras o no, son pasivos en una parte de la historia. Cierto. Al principio son pasivos. Pero los que tienen la meta, la visión, el deadline, ellos tienen una urgencia en agenda por lograrlo, por lo cual la gestión del cambio es, te necesito, pero no te necesito. Te necesito, pero no te escucho. Entonces pasamos un gran cantidad de tiempo con quien lo planea para que puedan entender cómo sumar todas las distinciones de gestión del cambio a su proyecto. Gestión del cambio no existe si no hay un proyecto. Cierto. Si no hay una necesidad. Gestión del cambio solito no necesita que lo active un proyecto. Entonces, el detonador del cambio, per se. El detonador del cambio. Y entonces, digamos que el detonador del cambio tiene por lo menos un segundo más de vida en el proyecto que gestión del cambio. Ese segundo puede ser que esté muy orientado a la tarea, al resultado y al proceso, ¿no? Al qué y al cómo, pero ignoró al quién. O sea, el quién es un como... pues ahí están las personas, ¿no? O sea, no es que no sean humanos, es que en esta configuración del qué y el cómo, el quién y el para quién queda un poco como que se omite. Entonces, sí, pasamos más tiempo, bueno, en mi experiencia, ¿no? En los años de trabajar con gestión del cambio, nosotros lo tenemos en el plan, el tiempo para poder sumar, involucrar, evangelizar, habilitador a los dueños del proyecto. Y ya que estamos como cerquita, vamos con los impactados. Lo que pasa es que sucede al mismo tiempo. Cierto. O sea, pocos proyectos nos invitan con anticipación, más bien entramos cuando ya está sucediendo algo. Ahora, esto me lleva a que por añadidura viene un tema, no sé si sea cultural, sea latinoamericano, o sea nada más de México. Lo he platicado en otros conversatorios, en unos episodios anteriores estuvo con nosotros el doctor Luis Hernández, un fisioterapeuta, y entonces hablábamos de cuestiones de que en México no hay una cultura de la prevención, específicamente la salud. Hace la primera o la segunda temporada tuvimos un especialista en finanzas, entonces dábamos datos duros de la cantidad de gente en este país que tiene seguro de coche, seguro de casa, seguro médico, etcétera, etcétera. En pocas palabras, cero prevención, el ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, eso ahorita mientras lo estabas narrando y decías, la gente que planea, porque pues de repente nos dice, ya tienen un task, tienen que hacerlo, y decías, tiene un segundito antes porque justo el detonador es la necesidad del cambio. Y justo ahí concateno esto que te estoy diciendo. Muy probablemente es en su mayoría eso, porque no hay una gestión del cambio previa. Es decir, a ver, el mundo es dinámico, nosotros no vamos a producir esto permanentemente igual toda la vida, es más, tendría que ser un must, es decir, esto no debería de ser igual permanentemente y en algún punto, sea provocado o sea hacia afuera, vamos a tener que cambiar. Y entonces, que hubiera siempre esa visión de, híjole, ya viene algo
entiendo que de repente hay cosas que pueden ser fortuitas, pero ya viene algo, entonces se empieza a hacer proyectos a partir de una planificación del cambio distinta. ¿Eso es posible? Sí, mira, hay clientes de nosotros poquitos que cuando nos contratan o nos invitan a acompañarlos, hay unos que nos piden y enséñenos a cambiar. Y eso es guau, eso es maravilloso porque ya ellos incorporan, pues por lo menos lo fundamental para todo evento. Hay unos que tienen cambios chiquititos y otros microcambios a macrocambios, pero el camino es similar. Entonces, si una organización sabe cómo cambiar, entonces ya lo tiene incorporado en su ADN. Y de hecho es una de las competencias, no me acuerdo dónde lo leí, me gusta citar fuentes, pero ahora sí no ubico cuál, pero lo importante, o sea, es ya una habilidad, un mindset que o sea, todas las organizaciones, pero todos los seres humanos deberíamos de tener ya incorporados, porque la pandemia lo que hizo es que aceleró un montón de cosas y lo que nos dejó claro es que los cómo todo el tiempo están siendo como confrontados, y entonces tienes que saber cambiar. Tienes que saber soltar, por eso la agilidad es tan importante, tan necesaria en este mundo. Y la agilidad, la adaptación, pues son formas de cambiar, o sea, son expresiones del cambio. Entonces, sí hay organizaciones que lo hacen y eso nos encanta cuando nos invitan. Pero son las menos, ¿no? Son las menos, pero por ejemplo, la próxima semana, bueno, dentro de 2 semanas vamos a dar un taller a un área de proyectos en una planta que les vamos a compartir así como el destilado de cómo cambiar, o sea, de la gestión del cambio y de la comunicación, porque la comunicación es un pilar fundamental de la gestión del cambio. Entonces, hay quien lo hace, ahí van, y hay otros que es como, bueno, y tuvimos que traer a gestión del cambio, ¿no? Es como de, no hubo otra, tuvimos que traer a gestión del cambio, y cuando llegamos, la gente nos confunde con, son los de capacitación, son los de comunicación interna, son los que llenan los huecos de que me faltaron manos para hacer tal cosa, los de gestión del cambio lo hacen. Me faltó quien haga esto, meto a gestión del cambio. Y eso también pasa, y para nosotros es un gran desafío, pues porque entonces no estamos cumpliendo nuestro propósito, estamos desvirtuando gestión del cambio, y tenemos que entender desde el proceso de la indagación, si es gestión del cambio lo que quieren u otra cosa, ¿no? Y es válido que puedan querer otra cosa, pero hay que vender gestión del cambio, ofrecer gestión del cambio requiere muchísimo proceso consultivo de quien lo ofrece. Seguro. Muchísimo para entender qué es lo que necesitan, porque es una inversión, deja tú de dinero, tienen que estar dispuestos a cambiar los que nos contratan. Por esto digo que los que mayor desafío nos generan son los que nos llaman, porque ellos quieren que la gente cambie, no ellos. O sea, el otro que vaya a cambiar. Ayúdame a que cambie este tarugo porque no entiende que las cosas tienen que ser como yo digo. Que cambie el otro, cuando yo tengo que cambiar mi manera de traer el mensaje, mi manera de construir un plan, etcétera. Claro, ahorita dijiste un tema muy relevante que tiene que ver con la comunicación. Quisiera dejarlo así como con un alfilercito ahorita para retomarlo, pero de verdad tengo mucha curiosidad de saber cuál fue el detonador o la suma de detonadores o el cúmulo de cosas que te orientaron a explotar esa parte hacia las empresas, Elena. ¿De qué te empapaste? ¿Qué viviste? ¿Qué experimentaste? Pues mira, fue muy curioso, porque mi tesis de la universidad era gestión del cambio. Estoy hablando del 95, más o menos. Okay. Y mi tesis era de gestión del cambio. O sea, me gustó el tema, no sabía mucho. Okay. Me gustó el tema. No acabé la tesis porque en ese momento la universidad donde estudié salió titúlate por promedio y yo tenía las características para poder hacerlo y ya no acabé mi tesis. Y empecé y dejé el tema y la verdad estuvo latente muchos años de mi vida, muchos, o sea, no sé, del 95 al 2005 más o menos habrá estado latente. Y después ya en los 2000 yo tuve una experiencia de vida de cambio, ¿no? Nos cambiamos de ciudad por un tiempo con mi familia, tuvimos esa oportunidad y viví en carne propia lo que es llegar a un lugar que aunque tenías los mejores deseos, pasaban cosas que no querías, sentirte perdido, no entender cómo llevar a mi familia. O sea, empecé por un cambio personal, o sea, no organizacional, importante personal. Eso, Personal, también porque en este cambio, pues mis hijos iban al colegio, mi marido al trabajo, y yo
como que perdí un poco mi identidad, o sea, como qué hago ahora en este lugar, y fue reinventar y fue como darme cuenta de muchas cosas. En este nuevo país que fue Argentina, me formé como coach y ahí también descubrí cosas de la importancia de las conversaciones, de la posibilidad, de las creencias. Entonces eso pasó ahí, regresamos a México más o menos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? 5 años. 5 años. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Ok. Y fue como una gran experiencia humana de cambio. Además, ahí hice muchas cosas de trabajar, de aprender. Como que fue vivir el cambio personalmente a todo Y fuerte, así, claro, full. Full. Y después fue regresar, que fue súper difícil regresar, o sea, el duelo de regresar, o sea, como muy humano, que aunque regresamos a nuestro país, fue muy doloroso para todos. Mis hijos amaban a Argentina, o sea, mucho afecto, y como yo digo, si te dueles, porque de verdad fue muy significativo para Cierto, cierto. y ya, entonces ya después empecé a trabajar ya como haciendo más o menos antes de People Awareness, empecé como a reconectar con el cambio, con quien nos conoció, ¿no? Con quien nos presentó, con Roberto Palomina, empezamos a hablar empecé otra vez a empaparme del cambio, gestión del cambio. Cuando se funda People Awareness, si bien una de las líneas, o sea, era el cambio, no lo teníamos tan claro como Change Management, pero nuevamente, para mí siempre las personas son las que me llevan a nuevos desafíos. Una persona que fue mi cliente me habló de un proyecto, me dijo, oye, Elena, esto es gestión del cambio, ¿tú lo haces? Y yo, sí, y ya después fue como de darle estructura, forma, y a partir de ahí es como tomé la certificación de Prosa y como Change Practitioner, después tomar Lean Change Management, que es el cambio de agilidad, también conocer la teoría de William Bridges de Managing Transitions, que es como el lado humano, o sea, como es la pérdida, el encontrar otra vez contigo mismo, o sea, como que toda literatura, formación que llegaba, como que me llamaba, resonaba mucho en mí, porque finalmente el cambio sucede todo el tiempo, todo el tiempo. En lo personal, en lo colectivo, en lo organizacional, en lo no organizacional. Y sí creo que si sabemos cambiar nuestra atención, o sea, el foco que ponemos en lo que tenemos que hacer es mucho más liviana, porque no me estoy preguntando si seré capaz, estará bien, soy parte de esto. Ah, qué padre es eso. Todas esas conversaciones internas que vivimos en el cambio son naturales. Lo importante es darle una respuesta. Quizá no la correcta o la completa, pero darle una respuesta inicial para que yo siga caminando en el cambio y no me pare. Y bajo la ansiedad. Bajo la ansiedad y empiezo a encontrar dentro de mi preocupación, mi ansiedad, mi miedo, posibilidades. Entonces, para mí, Change Management es una combinación de muchas cosas que resuenan en mí, que es la posibilidad que tiene que ver con el coaching, el aprender, ¿no? Que tiene que ver con el entrenamiento, el confiar, ¿no? En el otro, en la organización, y en renacer, porque realmente, aunque suene muy romántico, en cada cambio tenemos esta oportunidad de renacer o de rediseñarnos, y qué mejor si lo podemos hacer en el tiempo, en el ritmo que la organización en la que pertenecemos, porque nosotros trabajamos mucho con empresas, lo tiene pensado, ¿no? Entonces, es así como mi historia con el cambio, y yo espero que siga siendo una historia para siempre de yo seguir siendo aprendiz y también acompañar a otros al proceso de aprender. No sé qué piensen las conversadoras y conversadores, pero con la pasión que lo estás platicando lo doy por sentado. Oye, te quiero preguntar si nos puedes compartir un poco. Hablaste ahorita, digo, lo vemos en el fondo, lo vemos ahí en el nombre. People Awareness. ¿Qué es People Awareness? ¿Cómo surge People Awareness? Bueno, People Awareness es como la unión de muchos, de muchas intenciones de varias personas, ¿no? O sea, People Awareness es el grupo, o sea, tenemos a muchas voces, ¿no? Tenemos socios inversionistas, ¿no? Que son aquellos que confían en el trabajo que podemos hacer, que no son de recursos humanos, pero que creen que esto es posible porque han sido clientes nuestros y han visto lo que podemos hacer. Y también del cúmulo de ideas, opiniones, vocación de poder ayudar a otros a transformar. People, como que nuestra misión o nuestro compromiso es transformar a quienes transforman las organizaciones. Entonces, eso es algo en lo que creemos, a partir de la posibilidad, del cambio, del aprendizaje, y eso lo buscamos como encapsular en cosas
que son como más cotidianas para las organizaciones, como es la capacitación, como es el coaching, como son programas de change management, como son talleres de equipos, como para lograr que un equipo se vaya conformando hacia un equipo de alto desempeño. Entonces, hacia atrás de lo que ofrecemos, hay un montón de conversaciones que tienen que ver con la posibilidad, crear, diseñar, armar, pensar en el otro, y hacia afuera pues se ve como en cosas que hacemos un montón de personas en México y en el mundo, que es ofrecer soluciones de consultoría, ¿no? Que eso es como que si me dijeras, sí, eso es lo que se ve hacia afuera, hacia adentro pues es este compromiso con la persona, con su organización, con su equipo, para poder acompañarlos a transformar. Entonces, eso es lo que hacemos People, y tiene 5 años. Este año cumplimos 5 años desde que fue fundado. Oye, muchas felicidades. Me encantó este enfoque de transformar a los que transforman, porque dan por sentado, y eso está padrísimo, que en toda organización sí o sí hay agentes de cambio, y eso está increíble, porque en estas creencias, en esta cotidianidad, en esta operación y vida fugaz y voraz, probablemente pueda haber algunos que son agentes de cambio, ni siquiera tienen esa claridad, ¿no? Más allá del puesto, en términos de habilidades, en términos de estos skills que la gente, pues no sé si nata, a través de los estudios nato y experiencia, han venido acumulando y tienen los tamaños como para poder mover y sacudir organizaciones, indistintamente del tamaño de la misma, ¿no? Entonces, me encanta que tengan esa claridad desde el principio de organización a la que yo vaya, es factible y posible encontrar persona de esta. Sí va a haber, sí o sí. Y aquí esto me lleva a preguntarte, ¿qué tan complejo es encontrar esta gente en términos no de que exista, sino en términos de que sepan o tengan este grado de conciencia de que tienen estas cualidades de agente de cambio? Ay, pues yo creo que sí hay una complejidad, porque yo creo que hay personas que lo saben, o sea, lo saben, su entorno se los reconoce, su entorno se los habilita, y ese es como el escenario ganador, ¿no? O sea, entonces hay que fortalecer, es como darle más, así vuela, ¿no? Hay otros que quieren y su organización no lo permite. Y voy a quitar lo bueno o lo malo, o sea, por alguna razón no lo permite. No es el momento, o sea, hay algo Hay que hacer cosas estructurales para que tenga el espacio. No se puede. Entonces, eso es como vas viendo cómo mantener, o sea, cómo es que yo transformo más allá de las restricciones. O sea, es poder habilitar a las personas a reconocer estas restricciones, a reconocer esta cultura, este contexto de negocio, esta madurez de mi equipo, y saber que lo puedo hacer entendiendo que a lo mejor no en mi plan que yo tengo en la cabeza o mi imaginario, sino con las posibilidades que hay. Hay otros que creo que son los más desafiantes cuando su organización quiere que sean y ellos no pueden o no quieren. Pero están en un rol donde se necesita ser un agente de cambio, donde necesitan transformar, y ellos puede que tengan una relación con el riesgo de me ha ido muy mal cada vez que me arriesgo, o no sé cómo se hace esto. Entonces, eso creo que es de los mayores desafíos, pues porque ya hay una urgencia, ya hay un detonador, y la persona o las personas no están ahí. Y ese es quizá de los más complejos, porque ahí es donde tenemos que trabajar mucho con la organización bueno, y una pregunta que les hacemos es, ¿cuánto tiempo hay para que esto suceda? No, pues 3 meses. No, una persona no cambia en 3 meses. Tiene conciencia, se da cuenta, pero en 3, y aparte no hay supermanes. No, claro. O superhumans, o sea, esto es un cambio sistémico, o sea, el cambio no puede estar personificado en alguien, es un cambio donde hay muchos actores. Entonces, bueno, es eso, ese es el otro, ¿no? O sea, es el otro escenario, y el otro, pues que nunca porque no, ahí ni nos van a llamar, es cuando ni queremos, ni podemos, ni se necesita, aunque yo creo que todos necesitamos, el cambio es parte de nuestra vida, o sea, los cambios no tienen que ser disruptivos, pueden ser cambios como trabajemos desde casa, los viernes en la tarde no tengamos juntas, ¿qué tal si pedimos en lugar de feedback? O sea, ¿qué tal si el feedback
en lugar de que ser de jefe a líder, es de jefe a colaboradores, de colaborador a líder. O sea, hay infinidad de cosas que podemos hacer, Pequeñitas. pequeños cambios, y nuevamente, todos esos cambios necesitan un change management para que puedan pasar por todos los... Hay un término en agilidad que es el hackeo cultural, ¿no? Qué Que padre está eso. vamos a hackear, vamos a algo de lo que hoy ya se hace, vamos a empezar a filtrar cosas nuevas para tener un nuevo resultado. Entonces, y hay que saber hacer hackeos, ¿no? O sea, una empresa de control, de estructura, no les podemos decir, no hay procesos, nos vamos a manejar por intuición. No, pues por supuesto los que tienen matas. todo el derecho a decir, ese cambio no va a suceder. Sí, claro. Nunca, ¿no? Están mal y tienen toda la razón. Pero ¿cómo vamos, si queremos empezar a meter autonomía en una empresa de control, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué queremos autonomía? Y así empiezas a traer muchas conversaciones. Pero hay, creo que para mí el caso, regresando a tu pregunta, es cuando la organización lo necesita y la persona, por alguna razón, todavía no lo puede hacer. Ok. Quiero tomar aquí, regresar, quitar del alfilercito esto que tú hablabas, porque me parece de igual manera trascendental. Hablaste de la comunicación. Y entonces, ya sea que el tema del cambio se dé por una situación planificada en términos inclusive preventivos, que serían, creo, los menos o los más escasos, o por circunstancias al exterior en términos de amenazas o en términos inclusive de oportunidades. A ver, no estamos amenazados en este momento, pero si no te trepas a la ola ahorita, en tanto tiempo te llamabas, ¿no? Y entonces la gente, como tú decías muy bien, pues de una u otra forma están pasivos en términos del cambio, en términos de la concepción, en términos de la planificación tal vez del mismo, pero al final de cuentas serán quienes lo ejecuten. Y entonces aquí cobra una relevancia brutal el tema de cómo comunico ese cambio, porque puedo provocar desde la comunicación un terror brutal, una ansiedad tremenda, o un entusiasmo, o unas ganas, o una necesidad de involucramiento. ¿Cuáles son esos elementos o cómo va este proceso en términos de comunicación para que no... Es más, lo voy a poner desde otra perspectiva, pero al final de cuentas va así. Yo soy gobernador, presidente municipal, el que sea, y me dicen mis científicos que viene una catástrofe. Y le tengo que informar a la gente. Pero si a la gente yo tomo el micrófono, el medio que sea, les digo, señores, estamos a 3 horas de que nos lleve el demonio, lejos de ayudar voy a generar un pánico brutal. Pero no puedo no comunicarlo. Sí. ¿Cómo se comunica esto? Pues bueno, depende obviamente de que esta es una crisis y son muy directivos, ¿no? Es, ¿qué va a pasar y cómo? Por ejemplo, el tornado ya viene. Sí. En 3 horas viene el tornado. Las 3 cosas que ustedes tienen que hacer son estas. Lo que yo les puedo, o sea, enciérrense en su casa, protéjanse, o sea, tengan sus documentos, o sea, las 3 cosas que tienen que hacer. El tornado acaba en 7 horas. En 7 horas regreso yo por el radio, por la televisión, yo regreso a comunicarme con ustedes. O sea, es como decir con qué sí pueden contar. No les puedes decir, no va a pasar nada, ustedes tranquilos. Nada de eso puedes decir. Puedes decir que... Te iba a decir como las mentiras blancas cuando íbamos nosotros de niños y te iban a inyectar y nuestros papás y nuestras mamás decían, no te va a doler. Y entonces tú creyendo en tus padres, pues te bajabas así todo dar y cuando sentías el pinchazo, no, que no me iba a doler. Y es lo mismo con el cambio. Si yo del cambio te digo, no va a pasar nada, el primer cambio que vas como así, como no va a pasar nada, y en mi imaginario no va a pasar nada, es que no va a cambiar absolutamente nada. Y cambian mis compañeros, cambian los procesos, me cambian de país, me cambian de jefe, la empresa se reduce al 30%. Cuando vuelvas a hablarme del cambio, yo te voy a decir, el cambio es malo, no es transparente. O sea, algo que nosotros hacemos muchísimo en la gestión del cambio es lo que comuniques determina la relación de las personas con el cambio en esta organización.
Si tú comunicas pánico, pues eso es lo que la gente va a creer. El cambio es igual al pánico. Si tú comunicas a la mitad de la historia, la gente va a sacar conclusiones con su propia narrativa. Cierto. Entonces, trabajamos un montón. La comunicación es súper poderosa y aquí habrá etapas donde la comunicación es cascadeo la información, pero pasando la fase de cascadear, la que sigue es de conversación, de diálogo. ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué no estamos viendo que tú que estás en la operación ves? O sea, de los 3 botones. Pues el planeador del cambio es, oigan, ¿en qué parte? Mándenme una foto de su taller. Sí, claro, al menos, favor. ¿no? Porque yo sí les voy a cambiar los 3 botones, pero mándenme una foto. Sí, claro. Y si ustedes pudieran hacer esto con los botones, ¿qué harían? Entonces, la primera parte de la comunicación es del dueño o de los patrocinadores del cambio de invitar. Y el primer paso de ProPsy, que es awareness, es generar conciencia. ¿Por qué esto lo tenemos que hacer? ¿Y por qué ahora? ¿Y cuál es el riesgo incluso de no hacerlo? Ok, aquí te pondría otra cosa que no sé si sea importante o no. Y no quiero o sea, lo que voy a decir ahorita no quiero que se refiera necesariamente a términos económicos, sino en términos de funcionalidad, en términos de eficiencia, en términos de eficacia, etcétera, etcétera. Me parece que también un elemento importante es a este usuario final o al que acompaña el cambio, es una respuesta clara y contundente a qué gano yo. Esa es la segunda. La segunda, pero el APCAR, que es Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento. Una vez que yo te digo por qué, o sea, ¿qué? ¿Por qué ahora? ¿Y cuál es el riesgo que no? La siguiente conversación, mis siguientes formas de comunicar es ¿cuál es el beneficio para ti? Exacto. ¿Qué es aquello que el cambio te va a traer? Y aún en situaciones que para mí de las más complicadas son cuando se tiene que reducir la fuerza laboral, o sea, cuando deja a alguien de tener su fuente de trabajo. Sí, claro. ¿Qué es aquello? ¿Cuál es este beneficio? ¿Qué es aquello que te voy a dar dentro de este contexto tan confrontativo y desestabilizador? Sí, a claro. ti que te vas y a ti que te quedas. Sí, porque entonces, el que se queda luego dice, ahora voy a tener que trabajar doble, etcétera, etcétera. O voy a trabajar doble, o cuando me toca a mí. Entonces, exacto. Hay que ser súper claros de compartir todos los momentos. Señores, acabó la fase de reducción de fuerza laboral. De aquí a los siguientes 7 meses vamos a estabilizar. Creemos que en 7 meses tenemos que volver a revisar qué pasa con la estructura, pero no estamos seguros. ¿Qué sí les podemos ofrecer? Ahora que salió un equipo, ustedes supieron que fue en tiempo, respetuoso, transparente. Eso sí les podemos garantizar. O sea, ¿cuáles son estas garantías o promesas de lo que sí puedo hacer y también lo que no sé? Como en el caso del gobernador, no, o sea, en 7 horas regreso con ustedes. Cierto. Todavía no sé qué les voy a comunicar en 7 horas, pero sí sé que voy a regresar. Sí sé, eso sí sé que voy a regresar. Y si no yo, otro, pero alguien regresa a volver a hablar para decir que sigue. Okay. Entonces, hay un montón de estrategias y formas de comunicar. Hay veces en que es unilateral, luego empieza a ser como de escuchar al otro, luego es de construir con el otro, luego es de evaluar con el otro. Y hay otras veces en que regresa a ser unilateral, o sea, el dueño, la cabeza del cambio regresa a contar, ¿no? Entonces, y hay comunicaciones súper inspiradoras y hay comunicaciones como estas declaraciones como la de Kennedy, de antes de que acabe la década pondremos su nombre en la luna. Él declaró otra dimensión en esa época del mundo. Sí, 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 totalmente. Ahora, todos los que lo iban a lograr decían, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿qué? Gracias, compadre, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, ¿cómo gestionar todo eso? Y en el cambio necesitamos que la gente esté presente, que esté atenta y que sus preocupaciones que son genuinas no es que desaparezcan, es que las tenga claras y las haga visibles. Porque si no, su atención está en otro lugar. O sea, yo no puedo estar contestándole al del RP cuáles son los 27 procesos si estoy pensando que después yo ya no voy a tener trabajo. Sí, por supuesto. Porque entonces yo desde que, esto significa el cambio va a ser, vamos a automatizar, esto significa que va a pasar esto,
¿Qué sí puedo ofrecer? Es comunicar con tiempo, pero las Exacto. organizaciones muchas veces dicen, no, mejor no les digamos nada. Sí, no le prestes el gallinero. No, y Luis, nuestro otro colega que conoces, Sí, él trabajó en un proyecto que tocayazo. me impresionó que a las personas, en una empresa que iba a haber una reducción, 2 años antes les dijeron, señores, en 2 años vamos a ser el 50% de quienes somos. ¿Qué va a pasar? Pero no sabemos quiénes. En estos 2 años, ¿cuál es nuestro compromiso A, B, C, D? ¿Qué les pedimos a ustedes X, Y, Z? Y llegaron a los 2 años, estaba la gente que tenía que estar, fue claro, fue transparente, fue triste, fue doloroso, pero también sucedieron muchas otras cosas positivas. Entonces, si a mí me dices entre comunicar y no comunicar, o sea, ¿cuál es lo peor que puede pasar con la comunicación? No comunicar. Sí, claro. O No. ensuciarla, ¿no? Y ya deja tu ensuciar, por lo menos estuvo el acto de comunicar, ya luego arreglamos, pero Ok. no comunicar. Dejar que el otro llene la ausencia de información con narrativa propia o del amigo o del vecino es como una garantía de que la resistencia se active, una garantía de que no haya implementación, que no haya adopción. Va, eso está buenísimo, me parece una nota así para ponerla en marquesina y que quienes nos escuchen lo conozcan. Inclusive me parece aplicable perfectamente en cualquier organización, insisto, en una familia, En ¿no? una familia, Oye, sí. va a haber esto, o sea, hay una oferta de trabajo y hay una posibilidad de que en 7 meses, 8 meses, un año, año y medio, nos vayamos a vivir a Timbuktu o a donde sea. Entonces, pues te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, y vamos viendo qué vamos haciendo y cómo vamos cerrando y cómo tal, y regreso contigo en 3 meses para decirte si esto va sólido o no, etcétera, etcétera, ¿no? E ir resolviendo cuestiones que vayan hacia adelante. Yo tengo, antes de que se nos venga el tiempo encima, Elena, tengo una pregunta, porque de verdad creo que ha sido infinitamente valioso. Ya se están dando cuenta ustedes, conversadoras, conversadores, por qué admiro tanto a esta mujer. Sabes mucho, en verdad, y además siempre lo que más me gusta es que lo compartes con una ligereza muy importante, y eso me encanta. A ver, hace rato situaste la pandemia, y me parece que la pandemia es un hecho imposible de no poner sobre la mesa cuando se hable de cambio, sobre todo en esta última época. Pero aquí yo tengo una pregunta, desde la perspectiva de un servidor, en términos generales, yo soy de los que pensé que la pandemia iba a sacudir de tal forma que los cambios que provocaba no necesariamente significaba que se iban a quedar, pero en términos de esto, en términos mentales, en términos de planificación, en términos de concepción, en términos de ciertos actos, nos iba a dejar una sociedad distinta en términos de pensar hacia adelante, de ver otro tipo de cosas. Particularmente, lo voy a citar, en el mundo de la educación, yo decía, híjole, o sea, esto va a generar o sea, nos vamos a dar cuenta ya de una buena vez que estamos enseñando mal, que los espacios no son los adecuados, que la metodología tiene que ser, esto tiene que ser un boom. Termina la pandemia, regresamos y hazte de cuenta que no pasó pandemia. Hazte cuenta. Y entonces, pues sí, algunas cosas las hacemos en línea y nos mantenemos en tal, y sobre pretexto de que me había fastidiado estar en línea, pero metodológicamente sigue igual. En muchas personas, este cambio que inclusive implicaba darle el verdadero valor, valga la redundancia o la cacofonía, a ciertas cosas, ciertas acciones, ciertas personas, que en su momento, creo más por miedo que por conciencia. Bajó el miedo y entonces otra vez. ¿Qué nos faltó como sociedad? En términos, no quiero responsabilizar necesariamente al gobierno. Quiero pensar también que somos actores muchos en términos de iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, el propio gobierno, sociedad en general. ¿Qué nos faltó para poder atesorar, amalgamar este cambio tan fuerte como un peldaño para que se convirtiera en un trampolín distinto? ¿Qué nos faltó? Pues es una muy buena pregunta. Y bueno, voy a responder desde donde me es posible. Sí, claro. Yo pienso que si habláramos como de la metodología del cambio, yo creo que no es un cambio que se adoptó. O sea, no se llegó a la adopción.
Ok. O sea, se llegó a otra cosa, o sea, el reforzamiento, o sea, como que tuvimos conciencia, deseo más, o sea, conocimiento y práctica, pero nos faltó como el reforzamiento. No hubo, acabándose el estímulo del virus y del, o sea, del contagio, no hubo un reforzamiento para que lográramos adoptarlo y verlo como una nueva manera de vida. O sea, fue como una nueva manera temporal, o sea, como que para muchas personas era temporal, generó muchos descubrimientos, muchas posibilidades, pero fueron vistas como, ah, bueno, sí se puede, pero vamos a regresar a lo anterior. Cuando Y vuelva a haber una emergencia, entonces ya sé dónde me tengo que meter. ya sé, pero ese, por ejemplo, la palabra R del reforzamiento, ese es súper interesante, pues porque, voy a hacer un ejemplo, el SAP, ¿no? Sí. Entrevistamos, bueno, un RP cualquiera, Sí. pero yo, jefe, director, cabeza, te sigo pidiendo el Excel, que siempre me has dado, porque en ese Excel yo súper rápido hago mis análisis. Claro. El que hace el RP, pues está muy complicado, entonces, pues no hay reforzamiento. Entonces, el reforzamiento es muy importante. Como COVID fue un cambio no planeado, inesperado, nadie construyó pensando en cómo lo vamos a sostener. O sea, como que, y a lo mejor los que querían, yo creo que la educación y muchas otras cosas, por ejemplo, el trabajo desde casa, el trabajar desde diferentes lugares, necesitan que sea un esfuerzo colectivo, ¿no? Porque para que haya otro modelo educativo también tiene que haber otro modelo laboral, o sea, creo que tiene que haber muchos otros, y la pandemia, si bien nos mostró que es posible, porque como no hubo nadie se sentó, nunca hubo un acuerdo de tomadores de decisiones súper acá de cómo sostenemos todo lo que logramos, todo lo que descubrimos y que hicimos juntos. Y que Eso yo aprendimos el camino. ¿qué aprendimos y cómo lo sostenemos? Más bien se acabó el efecto que no nos permitía ser quienes éramos, entonces logramos adaptarnos, sí, pero no logramos adoptar, si adaptamos, no adoptamos, y eso creo que cuando nosotros entramos a procesos de cambio que nos invitan muy tempranamente, les preguntamos, oye, si bien en la teoría la R de reforzamiento viene al final, yo te voy a preguntar, ¿a qué estás dispuesto tú, tomador de decisión, dueño de empresa familiar? ¿Qué vas a hacer para sostener el cambio? Porque después de que moviste chico, mediano, grande, vas a tú ser el primero en decirles, pero a mí mi reporte de Excel, a mí mi junta de dirección, a mí entonces no vamos a tener el proceso o la parte del camino para sostener, para que brinquen a la adopción, para que lo anterior de verdad sea una historia. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto antes? Ay, ¿cómo era antes el mundo? Pero ahora es este. Ese es, yo creo que la parte que habláramos como yo desde lo que yo entiendo, porque nadie me lo había preguntado nunca, creo que nunca hubo un acuerdo generalizado. Ahora adoptemos todo lo que logramos juntos como humanidad, como sociedad, en esto que nos tocó. Claro, me encanta tu respuesta, y creo que antes, o sea, entiendo esto como el que selló esta, no que sea pérdida de oportunidad, pero el que selló, el que se nos pasara, el concentrar y apalancarnos. Y también un poco atrás, en términos de comunicación, recapitulación del crecimiento, el aprendizaje, la resiliencia, todo lo ganado. Creo que nos centramos más en lo perdido que en lo ganado. Y cuando se acabó el asunto, no sé, yo lo equiparo, no sé, a lo mejor puedo estar exagerando, pero como estas personas que en este país, no sé si en otros lados, juran, ¿no? Entonces van al templo y entonces juran y les dan su papelito, no voy a tomar en tanto tiempo. Y entonces, en tanto tiempo, algunos lo cumplen y no toman. Pero el día que se vence el juramento, Jesús, María y José se acaban las arcas y las bodegas y las cavas que quieras. Y entonces me parece que fue un tema así. Se acabó. Otra vez ya. Tráiganme mi Excel. Porque a lo mejor no era un cambio, era una condición. O sea, tenemos que tener, por ejemplo, tenemos que tener una tecnología con tales características porque la que teníamos ya va a dejar de existir. O sea, ya se nos va a caer el sistema anterior. Sí. Entonces no, realmente entonces no se maduró el cambio, o sea, tuvimos al detonador, pero sí, está bueno. Pues el cambio de verdad requiere muchísimas cosas, por eso
change management habla mucho con los dueños del cambio, de ver por qué, cómo, porque a veces puede ser a veces llegamos a la conclusión de que, este es un pedido de global. Sí, queremos tener que lo cumplimos. Entonces, llamémosle de otro nombre. O sea, puede que metamos gestión del cambio, pero es una gestión del cambio que va a llegar hasta cumplimiento, pero no adopción. Porque nadie tiene, no hay el deseo, no hay el beneficio, el compromiso de que esto lo vamos a sostener. Entonces, por eso el cambio es súper apasionante. Se tiene que tomar, siempre se tiene que pensar, se tiene que sentir, o sea, tienes que tener mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta, Claro, que como la son teoría los U. 3 elementos de la teoría U de Otto Scharmer del Exacto. cambio social. Y porque los 3 solitos no funcionan, estás a los 3, corazón, mente y voluntad. Cierto. Entonces, pues bueno, y esto que tú dijiste, y nada más voy a hacer un paréntesis, es muy importante en la historia del cambio contar todo lo que logramos. Sí, caray. Porque de esa manera impulsamos a querer seguir por más, pero tenemos un sesgo muy humano de lo que no hicimos. Entonces nos gana para mí, pues el miedo es una gran, ¿cómo se llama? Gasolina. Pero yo a veces, esa es mi interpretación, es una gasolina que quema un poco por dentro. O sea, es una energía dañina, muy poderosa. Cuando la energía es la posibilidad, la posibilidad de qué no hemos hecho aún, de qué somos capaces esta ¿Hasta comunidad. dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, entonces es una energía que puede que sostenga más porque depende de hasta dónde podemos llegar, no depende del miedo que me da a contagiarme de no sé qué. Si estás de acuerdo, creo que el ejemplo más en esto que me encanta que estás diciendo, es más, no el ejemplo, la forma de verlo, quienes hayan visto esta película, ¿te acuerdas de Monsters Incorporated, la película de Pixar? Es eso, ¿no? Esa ciudad de monstruos estaba abastecida de energía por los gritos de los niños a través del miedo de los monstruos. Y al final de la película, cuando Wazowski, que pues no tenía nada de asustar, provoca risas, se dan cuenta que la risa es infinitamente más poderosa, los cilindros terminan siendo más grandes y la ciudad se vuelve mucho más autosustentable, provocada por otro tipo de emoción. Y creo que esa podría ser una reflexión interesantísima, ¿no? Sí. Sí, como para preguntarnos, voy a cambiar, ¿qué detona mi cambio? O sea, es sostenible, tengo energía renovable, infinita para sostener el cambio. No quiere decir que no me canse, que no me caiga, pero tengo energía, me detona el miedo, me detona la inseguridad, me detona, y puede que a lo mejor un cambio arranque porque se nos cae el sistema, pero después, como con la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar como la humanidad. Si después hubiéramos encontrado todas las posibilidades, y si hubieran puesto de acuerdo los grandes tomadores de decisión para decir, oye, ¿qué hacemos con esta risa que descubrimos? A lo mejor habrían pasado otras cosas, pero predominaron quizá las otras conversaciones. Cierto. Entonces, pero yo creo que lo que sí está ganado, y eso nadie nos lo quita, es la capacidad asombrosa que tenemos las personas de adaptarnos. Y si nos adaptamos con más conciencia, con energía humana renovable, las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, con menos sufrimiento, porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Exactamente, entonces eso, pues el cambio es así, ¿no? Como que el cambio es inevitable, ¿cómo lo vives? Es optativo, ¿no? Y ahí hay una decisión que me parece trascendental en términos, algo que en estos días he traído mucho a la cabeza por textos, por este curso que estoy tomando, por algo que me han estado enseñando. ¿Lo haces desde el miedo o lo haces desde el amor? Sí, y puede ser amor, posibilidad, ¿no? O sea, como que es como estas cosas, así que, y bueno, y muchos cambios no tenían que suceder, o sea, cuando hacemos un cambio involucrando a la gente, nos damos cuenta que la idea inicial no era la correcta, pero la intención sí, o sea, la ejecución no, pero la intención sí, entonces, cuando involucramos al otro podemos cambiar de rumbo, o podemos parar algo, o podemos evolucionarlo, pero por eso es tan importante la comunicación y hablar con los impactados por el cambio. Exacto, podemos cambiar el propio cambio, pues, ¿no? Exacto, eso es de lo que queremos enseñarle a los dueños del cambio. A veces hay que cambiar el cambio. Qué padre suena, me encanta, me encanta, me encanta. Híjole, Elena, yo te agradezco, de veras no sabes cuánto infinitamente valoro muchísimo tu tiempo, de verdad, conversadores no saben la agenda que tiene Elena y el hecho de que me hayas dado este espacio y que nos hayas querido compartir,
significa mucho para nosotros desde el conversatorio, te agradecemos infinitamente. Quiero pedirte aquí públicamente que nos compartas los datos de People Awareness para en el texto del video, cuando se publique, estén los datos de contacto para que la gente te pueda contactar, te pueda buscar, si tienen inquietudes de cómo pueden acercar esto a sus organizaciones, pues que puedan tener cerca a People Awareness. Nada más, ustedes están en Ciudad de México, pero a lo largo y ancho del mundo se pueden mover, ¿cierto? Sí, y sí, Bien. y estos son muchos procesos en línea, o sea, es justo, la pandemia Bien. nos demostró que es en línea. Pero Bien. yo te los doy y tú luego los pones, Sí, ¿verdad? si me los puedes mandar por WhatsApp y yo los publico ahí, te los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, pasaríamos a esta última parte, Elena. Me encantaría que la gente te conociera un poquito más de lo que ya se están llevando ahorita de excelente impresión. Estoy cierto que así será. Y es un cuestionario que recopilamos aquí en el conversatorio. Lo hacemos desde la temporada pasada, cambiamos algunas preguntas y entonces, pues bueno, algunas serán un poquito más personales y quiero preguntar si estás lista para el cuestionario. ¿Juego? Listísimo. Va que va. La petición es que contestes lo más rápido posible, de tal suerte que no haya un tema de elaboración al interior, ¿va? Va. Ok. De todos los lugares pregunta número 1, de todos los lugares que has estado en tu vida, puede ser la recámara cuando estaba yo niña, chalala, ¿cuál es tu lugar favorito? Cualquier lugar que tenga una ventana y pueda mirar el cielo. Ah, muy bien. Virtud que más valoras en una persona. La escucha. ¿Cuál es la peor película que has visto en tu vida? Ay, Dios. Pues una de un señor que iba en un avión y se murieron y se los comieron los lobos. O sea, una que se murieron todos. Ok. ¿Qué prefieres, frío o calor? Calor. Calor. Si pasaras en un karaoke a cantar, ¿qué canción escogerías? La maldita primavera de Yuri. ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? Sería socióloga. Ok. Si pudieras llevar solo 3 cosas a una isla desierta, ¿qué llevarías? Agua. Bueno, cerillos. Bueno, una cosa es una persona, ¿verdad? No, cosa material. Cosa material. Ay, no sé, yo parece ser re mal, agua, cerillos. Bueno, y una de esas navajitas con la que puedes hacer absolutamente todo. De esas de MacGyver, ok. Sí. Buenísima. Posesión material más valiosa emocionalmente. Mis libros. Ok. Peor ofensa que puede sufrir una persona. No ser vista. ¿Qué valoras más en una amistad? La paciencia. O sea, el respeto, la paciencia al ritmo del otro, la vida del otro. Ok. Parte física que más te atrae del sexo que te atrae. La sonrisa. Muy bien. Mejor década de la música, según Elena Cerón. Los 80. Pero sin discusión, casi. Muy bien. ¿A qué personaje célebre invitarías a cenar, vivo o muerto? Uy. A ver, es que ese sí deja de pensar porque... Ay, no, ese me cuesta. No sé, bueno, es que no me... No sabía a quién invitar, ¿no? Ya sé a quién. ¿A quién? No, ya sé a quién. A Disney. A Walt Disney. A Walt Disney, Ok, sí. muy bien. Buena, muy buena. Va, pregunta 14. ¿Vino o cerveza? Vino. Aunque Vino. soy medio abstemia, pero entre los dos vino. Ok, ¿tinto o blanco o rosado? Rosado. Ok. Última pregunta. Elena Cerón, ¿qué le falta al mundo? Pausa. Qué bonito. Qué buena respuesta. Elena, te agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me encantó estar aquí. Gracias por hacerme tú también el espacio, ¿no? Es mutuo el que me hayas invitado y el hacer el espacio, hacerlo prioritario. Y yo nada más les comparto a ti y a tu auditorio. Para mí las conversaciones es un tema que me apasiona. Hay un libro que se llama Inteligencia Conversacional y dice que la calidad de la cultura, ¿no?, de una organización reside en la calidad de las relaciones, que reside en la calidad de las conversaciones.
Entonces las conversaciones lo crean todo. Así que gracias por abrir este espacio para que muchos aprendamos y podamos compartir. Muchísimas gracias, Elena. Conversadoras, conversadores, nos vemos la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias. Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Y hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no. Les vas a robar su inocencia. Pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero. Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, claro, mentiroso. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro, ¿no es claro que sí, cierto? claro que sí. No. María José. No. No. Bueno, ¿qué? ¿Quieres saber cómo vas a entrar? Ya, medio la pista. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. ¡Luis García! Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo. Un gusto ya tenerte en esta mesa. Pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rozón de nada. Pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio,